corría el año 2013. Los primeros mercados negros de la Deep Web empiezan a ver la luz con los primeros arrestos de parte de las principales agencias de inteligencia. Mientras la mayoría iban cayendo, la protagonista de esta historia soportaba la embestida detrás del famoso punto Onion, escondida en los márgenes de la red. Margen donde está la puerta de un Internet más oscuro, sin protección, inmoral, conocida como Archetyp. Fue el mercado negro más duradero del Internet profundo, nacida de recoger los restos de otros. Durante una década, se convirtió en la fuente psicodélica de muchos y un gran negocio para otros. Mientras dominios como Silk Road, Alphabay o Hansa eran clausurados, Archetyp logró pasar desapercibido y coronarse en el reino de esos mercados donde el tipo de producto común es el más oscuro que puedes imaginar. En ese momento no era el más grande ni el más ambicioso, pero sí fue el más inteligente al lograr seguir viva más de 10 años. Una estructura digna de Silicon Valley, alimentada por droga, documentos falsos y código malicioso. Era un templo del crimen organizado, pero con etiqueta negra. Fue un fantasma para la justicia. Hasta que un día, alguien pulsó el botón de grabar. Y por primera vez, la luz alcanzó las sombras. En este mundo, no basta con esconderse. Hay que sobrevivir. Y Archetyp lo consiguió. Desde fuera, parecía una tienda cualquiera. Categorías bien ordenadas, diseño limpio, sin excesos, pero debajo, un sistema de seguridad diseñado para el caos. Cada usuario necesitaba una clave encriptada. Los mensajes iban cifrados, cada pago anónimo. Y si el sitio desaparecía, otro clon lo sustituía. Archetyp funcionaba como un enjambre. Un nodo podía morir, pero la colmena seguía activa. Nada de botones de PayPal, ni de atención al cliente. Aquí, los contratos eran de confianza y con encriptación. Un sistema de valoración para vendedores en el que basaban su confianza y reputación. El mercado se autorregulaba. Los vendedores con mala praxis desaparecían. Los mejores ganaban fortunas. Algunos decían vender desde laboratorios, otros desde sótanos en Berlín, Holanda o incluso Sevilla. Pero nadie podía verificarlo. Lo mejor era que nadie debía hacerlo. Mientras los gobiernos debatían leyes, Archetyp vendía. Mientras los bancos discutían el uso de criptomonedas, Archetyp ya las regulaba. Era un mercado del futuro, en el presente más oscuro. Europol afirmó que Archetyp tenía una base de usuarios de más de 500.000, un volumen total de transacciones de al menos 250 millones de euros y más de 20.000 anuncios de productos ofertados, la mayoría orientados a la venta de drogas ilícitas. Durante años, no supieron cómo atacarlo, ni siquiera sabían a quién buscaban. Archetyp no tenía sede, no tenía dirección fiscal, solo tenía código y punto Onion. Lo que empezó como una alerta en un foro, terminó siendo una operación internacional, silenciosa, paciente, letal. Fueron necesarios años de rastreo. Agentes de más de 10 países compartiendo códigos, mensajes, patrones de compra. No se trataba solo de narcotráfico. Era terrorismo, fraude, identidades falsas, una caja negra que lo contenía todo. No fue el código el que falló, fue el humano. Una dirección IP accidental, una wallet usada fuera del mercado, un alias que se repitió donde no debía.
uno a uno, entraron. Como compradores inofensivos, como traficantes discretos, como vendedores ejemplares. Ganaron reputación, ganaron confianza y, lo más importante, ganaron acceso. Mientras Archetype vendía, los agentes montaron su propio Archetype, una copia espejo. Interceptaban, registraban, analizaban y esperaban. Cuando el momento llegó, todos los nodos estaban identificados. Había servidores en Alemania, Países Bajos, Estonia, Suecia y al menos un administrador operando desde España. La caza había terminado, pero el monstruo aún respiraba. Durante años, Archetype creció como una sombra entre la oscuridad, pero el 4 de junio de 2025, la oscuridad fue interceptada. La operación más coordinada de los últimos tiempos había comenzado. Más de una docena de registros simultáneos. Europol, FBI, Policía Nacional, Inteligencia Alemana. Todos a la misma hora con una gran coordinación. Sin margen de error. Incautaron más de 5 millones de euros en criptomonedas, 13 servidores físicos, varios administradores arrestados y, por primera vez, el código fuente del mercado completo. En pocas horas, el ecosistema de la Deep Web quedó sacudido. Vendedores sin red, clientes sin refugio y un mensaje claro para todos: los datos no se borran, solo esperan. Se cree que al menos uno de los principales operadores vivía en suelo español. El código cayó. El mercado fue desmantelado. Pero la pregunta más importante: ¿quién estaba detrás de Archetype? Ciudadano alemán de 30 años, residente cerca de Barcelona. Se hacía llamar Roger, aunque también era conocido con otros alias como Yosemite Ghost Ride, Big Boss Chef of Archetype. Desde el 2020 empezó a ser investigado por la inteligencia alemana. En 2023, al tener confirmación de que residía en España, se puso en contacto con las autoridades españolas. Empezó una colaboración que acabó involucrándose en más de 5 agencias de distintos países. Recientemente se produjo en Barcelona el arresto de Roger y después de eso concedió una sola entrevista a un medio alemán en la que citaba frases como estas. Cuando tenía unos 20 años, tomé LSD por primera vez y sentí como si alguien me hubiera dado el don del pensamiento crítico. Empecé a cuestionarme muchas cosas. En primer lugar, por qué estaba borracho casi a diario. De joven me consideraba invencible. Creía ser más inteligente que los demás, así que hábilmente ignoraba cada advertencia y hacía lo que me apetecía cada día. El ya arrestado aseguró que creció en un entorno económico precario. A muy temprana edad, Roger comenzó a beber alcohol a diario. Es la peor droga, consideró. En la entrevista sostuvo que quería ser trabajador social para ayudar a los demás. Se formó, tanto mental como físicamente, y comenzó a leer libros sobre emprendimiento y a realizar artes marciales mixtas, hasta que conoció Silk Road, el mercado por antonomasia y más conocido de droga en Internet. Maravillado por la cantidad de adeptos que atraía semejante narcocatálogo, Roger decidió lanzar su negocio en la Internet oscura. Europol afirmó que también detuvo a un moderador y a 6 de los mayores vendedores del sitio en Alemania y Suecia. También fueron intervenidos numerosos relojes y 2 vehículos de alta gama, dinero en efectivo y múltiples dispositivos informáticos. Estos mercados basados en la Dark Web dependen de las criptomonedas para comerciar. Y Archetype utilizaba el token Monero, centrado en la privacidad, para sus transacciones.
Cuando Archetype cayó, no fue el fin de la historia. Fue el principio de muchas nuevas. En las 72 horas siguientes de los arrestos, nacieron al menos 15 nuevos mercados. Todos con la misma promesa. Aquí seguimos. No hemos muerto. Muchos usuarios no esperaron al siguiente dominio. Migraron a canales de Telegram, grupos de Discord, bots automatizados. Sin ley, el mercado se descentralizó. Estos modelos P2P ofrecen tiempos de respuesta más rápidos, tarifas reducidas y un menor riesgo de cierre de la plataforma, lo que complica los esfuerzos de las fuerzas del orden. Durante más de una década, una plataforma vivió en la oscuridad. Vendía, enviaba y se reinventaba cada noche. Hoy, Archetype ha caído, pero su semilla ya brota en nuevos jardines digitales, donde los algoritmos negocian por nosotros, donde lo ilegal se maquilla de libertad, porque el crimen digital no es una organización, es una estructura, y las estructuras no se encarcelan, se adaptan.